Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Vamos a hablar sobre un tema fundamental, un tema, me atrevo a decir, que está en boga, lamentablemente, y tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con esta vida pública que hemos todos decidido llevar o estamos llevando por la vida moderna, donde nadie o casi nadie puede prescindir de las redes sociales, básicamente. Pornovenganza, peligro en la red. Hoy vamos a analizar de qué se trata, en qué condiciones se da y sobre todo, y muy importante, qué hacer si ya estamos en el problema y cómo prevenirlo, desde luego. Para ello quiero saludar a tres queridísimos amigos que siempre nos hacen el favor de atender a este llamado y sobre todo de poner el dedo en la llaga por y para usted. Margarita Guillé, ella es periodista, es una amiga de hace mucho tiempo, es experta en derechos humanos, además es activista y es una mujer moderna que tiene muchas cosas que hacer siempre, pero que siempre está atenta con nosotros. Margarita, te saludamos, abrimos tu micrófono. Ahí está Margarita. Encantada de estar contigo nuevamente y con tu audiencia. Muchas gracias, amiga. Lo agradezco y lo valoro muchísimo. Está también Alejandro Jiménez, es el Capi Furia. Oiga, ustedes, él es maestro en ciencias penales y doctor en derecho. Mi Capi Furia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Tony, Maggie, Luis y toda tu audiencia? Mucho gusto, gracias por la invitación. Y está también con nosotros, por supuesto, Luis Ángel Hurtado. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en redes sociales. Querido Luis Ángel Hurtado, gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto, estimado Tony, un gusto, Alejandro, estimada Maggie, estar con ustedes. Muy bien. A ver, mi querido Luis Ángel Hurtado, empecemos contigo y pongamos el dedo en la llaga. ¿Qué es la pornovenganza? Pues mira, la pornovenganza es un fenómeno que se está desarrollando actualmente en el ámbito digital y que tiene que ver precisamente con una situación que actualmente, de hecho, está desencadenando protestas en diferentes partes, no solamente de México, sino en diferentes partes del mundo, que tiene que ver precisamente con la difusión de datos íntimos o personales a partir de una relación amorosa que se desarrolla y que a partir de esto alguna de las dos partes decide exhibir de manera pública datos personales de la persona o que van desde cuestiones de la intimidad, o sea, cuestiones que tienen que ver con gustos, cosas que no le agraden, etcétera, hasta cuestiones ya más propiamente que tienen que ver con cuestiones sexuales. En ese sentido, esta denominada pornovenganza se deriva precisamente de la fractura que se da precisamente de esa relación o todo lo contrario. Son situaciones en las cuales ni siquiera son derivadas precisamente de la relación que se está dando, sino que de relaciones pasadas o de personas cercanas a una relación. Pueden ser los amigos, pueden ser exparejas, pueden ser personas, inclusive se da el caso también de familiares que muchas veces comparten información íntima de personas que a veces pues no están de acuerdo con cierta relación o cierta unión que se está dando. A ver, Luis, entiendo con esto que es la difusión de material íntimo en redes sociales básicamente, obviamente sin nuestro consentimiento. Margarita, pero no me ayudes, compadre. ¿Cómo está eso de que una pareja que te amó, que se entregó contigo y que compartieron en algún momento dado algún material de esta naturaleza, algún material íntimo, y te quema de esa manera? ¿Cómo es posible esto, Margarita Guillé? Claro, Tony, fíjate que esto tiene relación estrecha con la percepción
de que las mujeres pierden valor al momento de tener relaciones sexuales. Tiene relación con el concepto de supremacía masculina, es decir, yo soy más hombre, entre más relaciones sexuales tenga con más mujeres. Y además tiene una vinculación directa con esta división sexual del trabajo, pero una división sexual de los roles y una distinción entre los diferentes roles que se pueden jugar en las parejas. De manera Oye, Margarita, que... permíteme un momento. Esto que has dicho es fundamental, has puesto el dedo en la llaga, porque en todo caso, si una mujer ejerce su derecho, su libre derecho a tener y a manifestar su vida sexual en nuestra sociedad, está mal visto en todo caso. Y bueno, recordemos que las iglesias, o por lo menos la Iglesia Católica, también satanizó y apedreó o quiso apedrear a María Magdalena, por ejemplo. Claro, sí. Esto tiene vinculación de hace milenios en los cuales se buscó como tener control del cuerpo de las mujeres. Antes, hace muchísimos años, la única forma de perpetuar tu estirpe, tu especie, era a través del vientre de una mujer. Las mujeres se convirtieron y sus vientres en un valor importantísimo. Incluso cuando había conquistas, lo vivimos en México, se violaba a las mujeres porque era una de las formas de generar o de impactar o de buscar la conquista. Violaba yo a una mujer y entonces eso implicaba que traía mi semilla, traía mi gen, traía mi estirpe. Y con el tiempo, la sexualidad o tener relaciones sexuales o se fue estigmatizando y también se fue limitando la libertad de las mujeres. Entonces surgieron los cinturones de castidad para evitar ese tipo de cosas y surgió una serie de valores y de estigmas que hasta la fecha siguen vigentes, por ejemplo, el valor de la virginidad, etcétera. Entonces, pareciera que somos una sociedad del siglo XXI con redes sociales y con gran apertura, pero a la hora de la hora, estos valores ancestrales que no nos hemos podido quitar, siguen estigmatizando la participación de una mujer en la intimidad. Entonces, quienes usan la venganza lo hacen bajo el enfoque de que ellos pueden tener supremacía, control, prestigio y a la vez todo lo contrario. Una mujer que cede a una relación sexual y que es exhibida pierde prestigio y pierde valor en esa concepción ancestral. Qué bárbaro. Qué poca abuela, por decirlo suavemente. Mi querido Capi Furia, es un delito a todas luces la pornovenganza. Mira, antes de afirmar categóricamente si es un delito o no, tenemos que recoger un poquito de antecedente para explicarles a las personas que nos están viendo y que han sufrido de esta pornovenganza o de algún tipo de extorsión o de algún tipo de circunstancia que las pudiera estar obligando a hacer o dejar de hacer alguna situación a cambio de una amenaza de no mostrar material íntimo de carácter sexual, eminentemente. Tengo que referir que la tecnología crece a pasos desde que se inició todo lo que es el Internet, las redes sociales y por todo lo que hemos pasado en el avance de todas estas redes, creció de una manera exponencial y se multiplicó de tal forma que ha rebasado a las instituciones, en este caso a las de Procuración de la Justicia y de la Administración de la Justicia, y no hubo o no había anteriormente alguna acción que ejercitar en contra de alguna persona que exhibiera un video de esta naturaleza contra, pues obviamente, tus intereses. Y como bien dice Maggie, un estigma social que viene ancestral, en donde si el hombre se muestra teniendo una relación sexual, es una cosa padrísima y es una cosa tremenda, y el hombre es el dominante y el macho alfa lomo plateado, cuando pierde, se supone, su valor a través de la exhibición de estas redes sociales, los videos íntimos. O sea, sería lo mismo, estamos al mismo nivel, aquí nada de que uno es más y el otro menos, al fin y al cabo son dos personas, dos adultos, queremos creer que así es, que son exhibidas en su parte íntima, digámoslo así. Claro. Ahora eso explícaselo a la sociedad machista, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
Entonces, en varios países del mundo, empezando por los países más avanzados en tecnología, precedieron precisamente con recoger toda esta serie de problemáticas para poder ir haciendo y creando modificaciones en sus leyes. Y aquí en México no hubo un precedente tan importante como el llamado la Ley Olimpia. La Ley Olimpia surge a través de un video íntimo de Olimpia Melo Cruz, y digo el nombre completo, porque ella tuvo el valor de iniciar un movimiento activista y un movimiento enfocado a que se cambiaran diversos dispositivos legales, y porque fue un video difundido de su expareja a las redes sociales en el año de 2014 por su anterior pareja, sin el consentimiento de ella. Esto generó que se sintiera humillada, porque aquí, como bien decía Maggie, estamos hablando de que es una humillación pública de acuerdo a cómo se toma el estigma social en México y en muchos otros países. Por tal motivo, Olimpia, junto con otras mujeres que habían sufrido acoso, impulsaron una iniciativa de ley en Puebla. Esto ocurrió precisamente en Puebla. Ahí nace este movimiento para reformar el Código Penal de Puebla, logrando que se discutiera y que el legislador local llevara a cabo diferentes cambios en los dispositivos legales 4 años después, hasta el 2018. Fíjate nada más, apenas hace 2 años. El 3 de diciembre del 2019 se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México la llamada Ley Olimpia, que no es en sí una ley. Consiste en un conjunto de reformas realizadas a los códigos penales de las entidades federativas y en su caso de la Ciudad de México, pero también, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante la cual se reconoce la violencia digital como un tipo de violencia en el artículo 7º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre. Y les explico rápidamente. Consiste en actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual, ya sean fotos, videos, audios, sin el consentimiento o mediante engaños a una persona. Para darle consistencia a lo que acabo de referir y la gente nos pueda entender en ese sentido, si alguien difunde, y no solo a las mujeres, porque también tenemos que pensar en los hombres, hay un daño moral, hay una consecuencia secundaria a una persona que exhibe un video, sea pública la persona o no, un político, un actor, un artista o de cualquier índole. Que o cualquier persona, Capi, cualquier ser humano, persona, porque todos estamos expuestos en cuanto a que estamos en las redes sociales interactuando. Es correcto. Entonces, imagínate que gracias a que difundieron un video de esa naturaleza, pues obviamente puedes perder tu matrimonio, puedes perder el trabajo, puedes perder un contrato muy importante. Y entonces aquí tenemos que dividir 2 mundos. El mundo del tema penal, que sí, para contestarte, tú puedes, o la persona que nos está escuchando, nos está viendo, y la que pueda también distribuir este programa para informar a la población y a la sociedad en general, sí puede presentarse una denuncia penal con motivo de un delito que se le llama violencia digital, en donde interviene la policía, en dado caso, el Ministerio Público inicialmente, la policía cibernética y todos aquellos involucrados en esa situación, primero para bajar ese video de las redes sociales y luego para poder lograr un castigo y al final también una reparación de daño, sea en materia penal o en materia civil. A ver, ha sido muy importante lo que nos ha dicho el Capi Furia, Luis, pero es un material que queda ahí en la red, que aunque se baje, no se puede bajar al 100%. Por lo tanto, esta huella, indeleble tal vez, a nivel cibernético, queda ahí, ¿cierto? Sí, y va cierto. a dar a sitios pornográficos, que es peor. Sí, de hecho, por eso, como lo acaba de decir muy bien Alejandro, se le considera precisamente un tipo de violencia, porque ese tipo de violencia tiene que ver con violencia no solamente, digamos, psicológica,
sino también con una cuestión también meramente moral, o sea, porque daña el prestigio de la persona. Y muchas veces hay que recalcar esto, no necesariamente este tipo de violencia o este tipo de fenómeno que se está viviendo, no necesariamente proviene muchas veces de la pareja actual, sino que muchas veces proviene de parejas pasadas o muchas veces, repito lo mismo, se deriva de amistades que indirectamente generan ese tipo de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pero pues ¿qué amistades tienes, Luis? ¿O No, qué es que amistades tenemos que sean capaces de ventilar esas intimidades? Qué poca, ¿no? sí, porque muchas veces pasa que, y se ha dado casos en los cuales uno deja su celular, lo deja ahí, y muchas veces con su pareja actual, pues decide, digamos, hacer ese tipo pues digamos, de grabaciones, de imágenes, comentarios, etcétera. Y muchas veces cuando dejamos desapercibido, ya sea el celular o dejamos un dispositivo como una tablet o una computadora personal, los amistades, los familiares, al darse cuenta de este tipo de contenidos, decide copiarlos, o sea, sustraerlos y después difundirlos, o sea, difundirlos mediante un tercero o una persona indirecta. ¿Esto qué lleva? Y eso es lo problemático actualmente de esta situación, que es la multiplicación del material. ¿Qué quiere Sí, decir? se vuelve viral en todo caso. Exactamente. Se puede subir a un sitio web, se baja, pero ¿quién te asegura quién no lo descargó, quién no lo capturó, quién no lo tiene almacenado, lo tiene copias, etcétera? O sea, ese es el daño que actualmente y el riesgo que se corre con este tipo de materiales, que básicamente, y en eso es lo complejo a veces, para darle cierta eficacia, digamos, a las leyes o al debido juicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces, a veces la pareja no tiene nada que ver, o sea, no puede ser a lo mejor el marido o la esposa, sino que muchas veces, repito, a lo mismo, pueden ser los amigos, pueden ser otras personas ajenas a la relación quienes deciden compartir esto. O muchas veces pasan años, tú tienes a la pareja y de repente ves que se casa y se casa con alguien que ni siquiera es una persona que es cercana, o sea, es alguien que te molesta o genera cierta reacción y por ello decides esas fotos, esos videos, esos comentarios que tenías, hacerlos públicos. O sea, esa es una cuestión que muchas veces no atañe directamente o no está vinculada directamente con la pareja actual, sino que tiene todo un proceso, tiene que ver con muchas situaciones o en el caso de las mujeres que son el caso más vulnerable, y bien lo decía Maggie, se dan situaciones en las cuales pues muchos amigos en situaciones en las cuales van a una fiesta, se pone en estado de ebriedad alguna de la amistad o la amiga, pues deciden grabarla, deciden tomarle fotos, deciden grabarla, deciden hacer otro tipo de situaciones que muchas veces se escapa y la tienen atesorada. Hay personas que, y eso hay que decirlo claramente, hay personas que coleccionan ese tipo de materiales y la coleccionan y después la difunden de manera anónima, o sea, la suben a portales donde precisamente pues crean un perfil completamente nada vinculado, lo suben a partir de otra computadora que ni siquiera es la suya, etcétera, etcétera, y con eso se genera, digamos, toda esta situación que actualmente estamos viviendo. O sea, en ese sentido, por eso lo delicado, por eso también las autoridades están viendo los marcos legales de cómo precisamente regular todo esto. Porque muchas veces, repito, hay personas que sí hacen este tipo de contenidos con todo el consentimiento y lo tienen guardado y de repente ese material, ¿quién? Cae en las manos de un tercero y este tercero es el que decide darlo a difundir. En ese sentido también hay que verlo, pero también está la contraparte, aquellas personas que sí deciden grabarlo con toda la intención de después de haber tenido la ruptura, hacerlo público. No, bueno, hay que tener mucho cuidado. Margarita Guillé, yo entrevisté el año pasado a Ana Baquedano, una chica que sufrió de pornovenganza, de difusión no consentida de material íntimo por parte de una expareja, y ella se volvió activista
y finalmente logró que en Yucatán las leyes se fueran reformando, como ya un poco nos estuvo contando el Capi Furia. Yo le pregunté si era lo peor que podía pasarle a un ser humano, a una persona, y ella me dijo que no, que hay cosas peores y que eso no es lo peor porque finalmente la esencia del ser humano no te la pueden quitar. ¿Qué dices a eso, Margarita? Coincido completamente con esa mirada, porque una de las cosas más importantes es cómo nosotras vamos a resignificar lo que nos pasa. Y una de las, pues tal vez lecciones, entre comillas, que nos quiere dar el patriarcado a las mujeres que son libres, que se expresan, que son libres incluso en su sexualidad o que son creativas con eso, ellas, de pronto el patriarcado quiere como volver a sus valores tradicionales y entonces hacer sentir a las mujeres no solamente culpables, sino además avergonzadas o que perdieron algo, que valen menos a partir de que se difunde y se conoce que tienen relaciones sexuales, que gozan con el sexo, etc. Entonces, a mí me parece, Tony, que lo más importante es que nosotras como mujeres admitamos que sí, ciertamente la intimidad, por eso se le llama intimidad, o sea, es un acto muchas veces de reciprocidad entre dos personas que se disfruta, que se hace con amor, con cariño, pero incluso eventualmente cuando esa intimidad se rompe y se transgrede, cuando se traiciona, lo que es muy importante recordar es que la traición, la vergüenza, el delito, la falla social, la comete quien traiciona, quien viola ese derecho, quien viola esa intimidad. No, no falla la mujer. No Qué bueno deja que de... lo dices, Margarita, porque hay gente, en mis investigaciones para esta emisión, encontré que hay gente que se ha suicidado, que se ha quitado la vida porque no puede con la carga y con el dolor que produce el ser exhibido o exhibida de esta manera. Claro, porque nos educan para eso, para mantener, sobre todo las mujeres, la sexualidad en secreto, para no gozar de la sexualidad, no mostrarnos y para ser fieles. Una mujer promiscua es condenada, es vista mal socialmente. Pero esas son, te digo, las ideas con las que nos crecieron desde una mirada patriarcal. Creo que cada vez más las mujeres estamos accediendo a formas de expresión y libertades sexuales de otra manera. Y lo que también me parece importante es que necesitamos tener claro que la víctima es la víctima no es responsable de lo que pasó. Y quien es responsable y quien debe de tener la carga del oprobio y repudio social es quien comete ese acto. Que es muy importante, Tony, y me gustaría dejarlo muy claramente aquí. Lo importante es que si nosotros tenemos acceso a este contenido, no reproducirlo, no replicarlo, no burlarnos, no contribuir a la apología de ese delito. Hay una conferencia en TED Talk, si siguen ese tipo de conversaciones, que a mí me llamó mucho la atención y me pareció gran lección de vida por parte de Mónica Lewinsky. Ustedes recordarán que ella internacionalmente se hizo famosa por tener una relación sexual con Bill Clinton. Cuando era presidente de los Estados Unidos. Se supone que consensuada, pero también se supone que en una relación de imbalance de poder y que no era apropiado por Bill Clinton usar su investidura o mientras era presidente de Estados Unidos proponer relaciones sexuales o este acto sexual a una persona que era mucho menor en su edad y que además era su subalterna en cierto sentido. Aunque sabemos que ella dio a conocer los hechos, no es exactamente una pornovenganza, pero sí cómo pasa a la historia su imagen social. Y eso es importante, ella hacía el llamado a no hacer apología, a no seguir reproduciendo y a que las mujeres que les pasa eso se miren a sí mismas y que puedan tener la capacidad de salir y de reinventarse, que ese no es el fin de la historia. Y mira que este es un caso que fue mundialmente conocido de esa manera. Emblemático. Bien, mi Capi Furia, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer
cuando nos ocurre esto, cuando estamos ya en el problema de la pornovenganza, cuando alguien nos la está ejerciendo? Estaba yo leyendo que guardar los videos, guardar la evidencia, en fin, cuéntanos. Bueno, toda vez que el conjunto de reformas a disposiciones legales, principalmente de carácter penal, tiene como objeto, lo que bien decía Maggie y también Luis Ángel, la protección de diversos derechos, entre ellos podemos encontrar el derecho de la intimidad personal, el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales, para salvaguardar a alguien con incapacidad en situación de calle o de identidad indígena también. El artículo 209 del Código Penal para el Distrito Federal dispone que las penas por amenazas o extorsión por difundir el contenido íntimo incrementarán hasta en 3 años sin perjuicio de la pena básica. Tanto el artículo 185 quintus como el 209 del Código Penal para el Distrito Federal son perseguibles por querella. Esta reforma es sumamente importante toda vez que con el desarrollo de la era digital, si bien hay actos jurídicos que están regulados y por consecuencia penados, como lo es la violencia, hace falta adecuarlas, como decía Luis, a la realidad, es decir, a las situaciones que se van dando naturalmente con el paso del tiempo, como lo es en este caso la violencia a través de la tecnología o los canales digitales. ¿Qué se tiene que hacer? Denunciar ante el Ministerio Público el delito de violencia, llevándolo hacia este paso, hacia el paso de una violencia de carácter personal donde te están vulnerando el derecho a la intimidad personal y el ejercicio libre y protegido por las leyes de los derechos sexuales. Hubo un caso que a mí me comentaron en donde a una muchachita de 15 años o 16 decidió tener relaciones sexuales, estaba en la secundaria y decidió tener relaciones sexuales con su novio, pero 3 de sus amigos estaban ocultos en el closet y videograbaron toda la relación y luego lo subieron al grupo escolar, al grupo de la escuela. Entonces, al día siguiente, la niña ya era total y absolutamente conocida en ese acto tan íntimo que ella, por su edad, su desconocimiento, por su minoría de edad, y también las personas que son mayores de edad, en algún momento deciden hacer ese tipo de situaciones. Entonces, parte de las reformas es que se incluya en alguna de las materias ya existentes la advertencia a los jóvenes desde la secundaria, y yo diría desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, cuáles pueden ser las consecuencias de almacenar, reproducir, grabar, o simplemente, o más bien, fundamentalmente, transmitir a un cierto grupo de personas algún tipo de información o grabación o videograbaciones de esta naturaleza. Sé que es muy romántico pensar en que las leyes van a poder llegar hasta el fondo del asunto, porque muchas veces dice Luis Ángel que lo haces desde un lugar anónimo, pero sí se puede avanzar, no al mismo tiempo de la tecnología, se puede avanzar en las leyes para que vayan cubriendo todos esos recovecos que puedan ser posibles de prever y advertidos que son de las penas en que incurren las personas, los jóvenes sobre todo, y poner castigos, pues si no ejemplares, por lo menos que atañan también a las entidades escolares, educativas, a brindar apoyo psicológico a las víctimas, a los padres de las víctimas como víctimas directas o indirectas, y también someter a un procedimiento psicológico a la persona que lo haya hecho pues por venganza o por alguna otra circunstancia con un ánimo doloso de dañar a alguien o de exhibir a alguien, ¿no? Muy bien, gracias, Capi. Ahora yo le pregunto a Luis Ángel Hurtado, dime una cosa, ¿cuál sería la diferencia entre pornovenganza y la sextorsión? Porque no siempre es lo mismo, Luis, ¿cierto? No es lo mismo. No, la pornovenganza precisamente hay un dolo de por medio. Eso, hay una persona
en la cual tiene todo el interés de subir eso precisamente con todas las miras de causar daño, de perjudicar, ¿verdad? De perjudicar la reputación de alguien. O sea, eso es, digamos que el objetivo que se busca. Y en el caso de la extorsión digital o sextorsión, tiene precisamente que decir, yo tengo el material, o sea, lo sustraje a lo mejor de tu celular, lo sustraje a lo mejor de tu computadora, o me lo encontré a lo mejor a alguien que lo tenía, etcétera. Y en ese sentido yo lo tengo. Si no quieres que se dé a conocer, pues necesito que me pagues para evitar precisamente que se dé a conocer. En este sentido, sí sabemos cuando es una extorsión, el origen de posiblemente quién lo difunda. En el otro caso, muchas veces podemos conocerlo o no lo podemos conocer y no hay una remuneración, que hay algunos casos que también hay que ser claros. Hay gente que se dedica, y lo decía yo, se dedica a grabar, digamos, por lo regular es a las mujeres y crea un perfil en páginas web o páginas de pornografía y a partir de eso sube esa información y recibe, digamos, toda pues una remuneración de por medio, ¿sí? Muchas veces las mujeres nunca se dan cuenta de que fueron grabadas o de que estuvieron grabadas y que están en esos sitios web. Pero bueno, en ese sentido, pues habría una remuneración. En el otro caso, siempre va a haber, por lo regular, una extorsión, o sea, cuando es una extorsión, una remuneración, ya sea económica o muchas veces también sexual. No hay que dejar de ese lado. Hay muchos amigos que así extorsionan a muchas mujeres. O sea, que le dicen, ok, mira, yo sustraje este video, es de tu pareja actual. Si quieres que no se entere la demás gente, pues la única forma es que tengamos relaciones sexuales. O tienes que pagarme, o vas a romper con esa amistad, con esa pareja que actualmente tienes. ¿Sí? O sea, ahí hay toda una intencionalidad en la cual pues hay todo un interés por la cual se retribuya inmediatamente con algo, en ese sentido. Y en el otro caso, pues básicamente muchas veces, repito, en ese sentido, Alejandro lo ha expuesto muy bien a lo largo de esta plática, es que muchas veces la pornovenganza o la violencia contra una persona se da no necesariamente de personas que están en este momento llevando la relación. Pueden ser personas que son ya relaciones pasadas, o pueden ser personas que son cercanas a la relación, o pueden ser otro tipo de situaciones. Vuelvo al caso, ahorita me viene a la mente, digamos, la situación el caso de los porquis, en el cual precisamente la víctima no quería precisamente denunciar. Fueron los papás los que orillaron precisamente a la víctima para que se hiciera justicia, digamos, en este caso. Y se tuvo que hacer toda la documentación, se tuvieron que hacer expedientes y se tuvo que inclusive intervenir los teléfonos de los muchachos, porque uno de ellos precisamente grabó la escena. O sea, esa situación de esa violación, pues fue la única forma. Pero en este caso son cosas completamente distintas. Gracias, Luis. Margarita, por donde se le vea es deleznable y es violencia sexual. ¿Estás de acuerdo? Es violencia sexual. Y quería agregar algo a lo que estamos escuchando, y es que justamente yo llegué a saber de casos de altos funcionarios políticos, por ejemplo, en los cuales tenían de alguna manera relación sexual con personas que pueden ser subalternas, pero debido a la influencia, al gran poder que tienen, pues las otras aceptan, porque siempre se ha visto que en ese tipo de acoso y de hostigamiento, pues puedes perder desde tu trabajo hasta tener otras consecuencias al mediano plazo, no nada más tan inmediato como la pérdida del trabajo. Y nos dimos cuenta por un estudio que hicimos que efectivamente era para controlar la conducta de mujeres integrantes de sus partidos, a partir de que ahora pues hay paridad de género, se exigen las cuotas de las mujeres, etc. Entonces, para poder disciplinar, una de las medidas que un alto funcionario, que me reservo el nombre, usó en el pasado era justamente tener relaciones con las personas que eran de su mismo grupo político y después extorsionarlas en una conversación sin tenérselas que mostrar, solamente recordarles que estaba eso y que ella estaba casada.
¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que este tipo de dinámicas de usar el sexo para el control de las mujeres, para la humillación de las mujeres, al final del día es parte del patriarcado, insisto, que está tratando de castigar, controlar o buscar que las mujeres terminen haciendo lo que alguna otra persona desea. Y también que ellas reciban castigo por esa conducta y por lo que hicieron. Quisiera yo agregar algo muy importante. Así las cosas. Adelante, adelante, Capifuria. La segunda parte de mi intervención quiero referirte que debemos recordar que a partir de las reformas en materia penal, de las reformas constitucionales del 18 de junio de 2016, que entraron en vigor precisamente en ese día, se habla de lo que es la flagrancia. Tú puedes detener a una persona en flagrante delito cuando lo está cometiendo. También supe de un caso en donde... A ver, Capi, pero aquí ¿cómo sería? ¿Voy a detener a la pareja o a la persona que me está grabando o qué haría yo? ¿Le quito el celular o le doy de celularazos o cómo? No. Ya se consumó el evento íntimo sexual en donde ya fuiste grabado o grabado y ya lo difundieron por las redes sociales y con motivo de eso, como decía Luis Ángel, te quieren extorsionar o hacer, o que dejes de hacer ciertas cosas, como decía Maggie, para poder controlarte de alguna manera, ¿no? Entonces, el ingenio del abogado, la creatividad, porque el derecho se ejerce pensando, se nos ocurrió por ahí, llevar a cabo el juego en donde dices, correcto, ¿cuánto es lo que pides por entregarme ya ese video y nunca más volverlo a difundir? Tal cantidad de dinero. Muy bien, nos vemos en tal parte, obviamente la víctima ya había denunciado, ya se había pedido la intervención de las autoridades, del Ministerio Público, de los policías, de la Policía Cibernética, hasta de Derechos Humanos incluso, y al momento de que se estaba entregando el dinero, en ese momento, obviamente ella grabó todas las llamadas que se hicieron para acreditar que sí la estaban queriendo extorsionar a cambio de una cantidad de dinero, como se puede hacer con cualquier otra de las modalidades de la extorsión, y en el momento de estarse consumando la extorsión, no el hecho sexual, es cuando entonces tienes el pretexto, que es la flagrancia, para poder detener a la persona que está tratando de obtener un lucro o un beneficio patrimonial o de cualquier otra índole para que hagas o dejes de hacer alguna cosa, pero ya previo conocimiento, noticia, comunicación, preparación, estrategia y esquema de la Procuraduría, de las policías e incluso hasta de jueces que permiten así que se lleven ese tipo de actos en ese sentido para poder actualizar la flagrancia. Muy bien, pues yo quiero agradecerles a los tres, han arrojado luz importantísima a este tema. Nos tenemos que despedir, pero yo quiero pedirles que en muy pocas palabras, así de manera muy breve, nos dejen un mensaje final para, a manera de colofón, tal vez que dijéramos que algún consejo, no sé, Margarita, alguna situación por el estilo. Margarita Guillé, experta en derechos humanos, periodista, activista. Gracias, amiga querida, siempre por arrojar luz importantísima a este tema. Porno, venganza, difusión no consentida de material íntimo, peligro en la red. Claro. Tony, mi recomendación sería que nosotras como mujeres seamos cuidadosas de nuestra libertad y vida sexual. Si bien tenemos todo el derecho, también considerar estas circunstancias en las que estás. Entonces, a ver, Margarita, ¿tendríamos que no grabarnos? ¿O cuál sería en todo caso la circunstancia? No grabarnos, pero decidir nosotras tiempo, modo y lugar y con quién. No aceptar invitaciones que de pronto, de un momento a otro, vamos a mi casa, no conocemos bien a la persona, no nos sentimos tan cómodas, estamos buscando algo adicional, falta de cariño y estamos buscando algo, no es la persona que nos da la confianza, pero accedemos. Más bien, escucha tu voz interior,
Si te sientes segura y confiada, hazlo. Y también creo que cualquier cosa extraña de inmediato puedes detener y cambiar de opinión. Y no aceptar, por supuesto, grabaciones, fotos y eso, aunque sea tu relación y tu pareja. Yo pienso que eso hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Gracias, Margarita. Luis Ángel Hurtado, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Luis, en breves palabras, ¿qué nos dejas? ¿Qué consejo, tal vez? Pues mire, yo soy de la idea, Tony, de que hay que pensar mucho antes de generar cualquier mensaje. O sea, cualquier mensaje me refiero a cualquier imagen, cualquier texto o cualquier video que generes. Porque hoy en día, pues la tecnología está avanzando a una situación impresionante. Muchas veces uno puede prever, puede generar, digamos, los contenidos y todo, estar de acuerdo, pero nosotros no sabemos quién está detrás de los dispositivos, detrás de muchas cosas, y ahí puede subtraer, digamos, ese material. Yo soy de la idea, en ese sentido, de que debemos de pensarlo, no una, ni dos, ni tres veces, sino 4 o 5 veces antes de generar este tipo de material, porque siempre en este tipo de situaciones, siempre hay una parte que es la que pierde más. Y en este caso yo estoy de acuerdo en ese sentido de que las mujeres son, yo creo que la parte que más afectada en este tipo de generación de este tipo de materiales. Por ello, yo sí soy de la idea de que hay que pensarlo muchísimo antes de generar un material de este tipo. Antes de videograbarse o fotografiarse. Mi Capi Furia, muchas gracias. Alejandro Jiménez, maestro en Ciencias Penales, doctor en Derecho. Gracias, mi Capi Furia. En pocas palabras, ¿qué nos dejas? Bueno, de que la gente sepa que sí cuentan con herramientas legales efectivas y eficaces para poder buscar una justicia ante una pornografía o venganza de pornográfica y ante una cuestión digital que pueda dañar tu prestigio, tu derecho a la intimidad, tu libertad sexual, y poder castigar a las personas. Se está avanzando mucho también en esas circunstancias para dar una información de carácter preventivo a los educandos desde la secundaria, y que sepan que si las víctimas no denuncian, se queda mucho en la cifra negra por la doble victimización que pudieran sufrir. O sea, decir, bueno, ya me quemé o ya me quemaron en esta sociedad o en este colegio, ya me sacaron mis papás, ya me metieron en otro, o ya nos cambiamos de estado o lo que sea. Pero la madurez también de la gente que se atreve a hacer o se atreve a grabarse y todo esto, también debe saber que puede haber, lo más probable, repercusiones, y que esas van a ser sobre su persona, sobre todo en las mujeres. Entonces, saber que hay mecanismos eficaces jurídicos para castigar a los responsables de esta situación. Muchas gracias. Gracias, Margarita Guillé, Luis Ángel Hurtado, Alejandro Jiménez, el Capi Furia. Muchas gracias. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Y no me resta más que decirles que tengan mucha precaución, mucho cuidado, y como ya vimos en este programa, lo que se vaya a hacer con muchísima responsabilidad, porque todo, absolutamente todo en esta vida tiene consecuencias. Gracias, hasta la próxima, y no olviden suscribirse.